Mañana vamos a estudiar juntos la Biblia. Así que yo quisiera con todo mi corazón que tuvieran su Biblia cerca. Si no la trajeron, pues abran su teléfono, pero para ver la Biblia. Nada más. ¿Está bien? Vamos a tener un estudio sobre el personaje llamado Nehemías. Ese es nuestro estudio. Los que vamos leyendo el año bíblico con la conferencia general, que leemos un capítulo diario, no hace mucho pasamos por Nehemías. Y vimos características muy importantes de ese Nehemías es un libro de la Biblia, de los libros históricos de la Biblia. Él era primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, y entonces está Esdras, Nehemías, Esther, Job y Salmos. Allí en ese orden vamos a encontrar. Y saben que en el original, en los manuscritos hebreos, el libro de Esdras y Nehemías era un solo libro. Pero cuando se han hecho revisiones, la Septuaginta fue lo último, dividieron Esdras y Nehemías como dos libros diferentes. ¿Por qué digo que son un solo libro? Porque tienen un tema muy parecido. ¿Cuál es el tema? El regreso de los exiliados. ¿Quiénes son los exiliados? Bueno, los que se los habían llevado los babilonios. Cuando ya se acabó la paciencia y se acabaron y Dios cumplió sus promesas, vino Nabucodonosor y se llevó cautivo al pueblo de Israel. Pero pasaron los años y entonces regresaron por el apoyo de algunos reyes, regresaron del exilio. Hagan de cuenta que los que hemos venido de otro país, llegó un momento que dijimos, ¿saben qué? Vámonos de regreso de donde éramos. Y nos regresamos al país de donde somos. ¿Y qué íbamos a encontrar cuando regresáramos allá? Muy bien, Nehemías, nuestro estudio de hoy, recibe un informe muy desalentador. Y así comienza el libro de Nehemías. Hagan de cuenta, hermanos, que alguien nos cuenta, ni sabes lo que pasó en el rancho. No te imaginas. ¿Te acuerdas la iglesia católica que estaba en la plaza y el kiosco que estaba? No. Todo está destruido. Vamos a irnos a Nehemías. Todo mundo abra su Biblia. Eso es muy importante que estudiemos juntos. Nehemías 1. Fíjense cuál fue el informe desalentador que le dieron a Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. ¿A poco no? Siempre que preguntamos, oye, ¿y cómo está? ¿Cómo están ellos? Siempre preguntamos por la gente que conocemos. Versículo 3. Ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. Hice duelo por algunos días. Ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese fue el informe que le dieron a Nehemías. Un informe muy triste porque si tú quieres tu ciudad,
te va a dar mucha tristeza que se haya destruido. Supongo que la gente que vive en este país y que son de Venezuela, de ese lugar donde el terremoto acabó, deben de sentirse muy tristes al ver destrucción. Bueno, así le pasó a Nehemías. Hermanos, ¿qué significa que los muros estuvieran destruidos? Tiene sus significados, pues los vuelves a levantar, no para el pueblo de Israel. Número 1, significaba falta de protección. ¿Por qué? Porque las ciudades estaban amuralladas. Y si no estaban los muros y no había puertas, cualquier persona podía atacarlos. Ese era el punto número 1, falta de protección. Número 2, vergüenza y humillación. ¿Por qué? Porque era la derrota que había sufrido el pueblo de Dios. Derrotados, habían destruido la ciudad. ¿Qué más significaba? Deshonra para el nombre de Dios. No que tenían un Dios muy fuerte, pues qué débil su Dios que no puede ni siquiera levantar las murallas. Así le oró Daniel también en Daniel 9 a Dios y le dijo, hazlo por ti, o sea, redímenos, hazlo por ti, por tu nombre. Entonces era un problema grande, una deshonra para Dios. Además, era un pueblo desanimado. Se había perdido su identidad y el ánimo y la esperanza como pueblo de Dios. Nos soltó Dios de su mano. Eso también significaban las murallas destruidas. Ahora, un punto muy importante que lo vamos a ver en el libro de Nehemías. Necesidad. ¿Qué significaban los muros destruidos? La necesidad de una restauración espiritual. Yo me pongo a pensar, los muros como quiera. Las vidas, la vida espiritual de cada miembro del pueblo de Dios también estaba destruida. La reconstrucción física de los muros no solo era un proyecto de ingeniería y de los trabajadores y albañiles, sino era un llamado para que el pueblo volviera a confiar en Dios, a obedecerlo y a renovar su pacto. En realidad, ese era un punto muy importante, porque sí o no, al rapidito levantamos un muro aquí afuerita. Somos muchos, todos trabajadores. Alguien nos va a dirigir y ¡paz! Levantamos el muro de protección. Queremos un gimnasio, así lo levantamos entre todos. Pero el interior de nuestro corazón, ese es trabajo de cada quien. Nadie nos puede ayudar. El fortalecimiento de una vida espiritual, ese es un trabajo de cada quien. En Nehemías encontramos que la reconstrucción física va acompañada de un reavivamiento espiritual. ¿Está bien? Lo vamos a conectar. La reconstrucción de los muros de la ciudad, muy importante, ya vimos por qué. Pero el fortalecimiento de la vida espiritual, eso es muy importante en las declaraciones de Nehemías. 3 trabajos encontramos en Nehemías. Número 1, era copero, no coopero de cooperar, sino copero de copas. ¿Está bien? ¿Qué dice Nehemías 1:11? Ahí donde estamos leyendo, vamos a ver lo que dice. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces yo era copero del rey. Hubo 3 compañías que se regresaron de Babilonia, ¿está bien? Que regresaron del exilio. La primera compañía la llevó Zorobabel. Vamos, un montón de gente quiso regresarse al pueblo de Israel. La segunda la llevó Esdras. Y esta tercera
la iba a llevar Nehemías. Dice Nehemías 2:1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y le serví. ¿Saben? Yo pensaba que el copero es como un sirviente. No. El copero es más, ¿saben qué dice unos escritores? Que después de la esposa era el que ejercía mayor influencia en el rey. El rey confiaba mucho en él. ¿Por qué? Porque antes de que el rey tomara algo, antes de que el rey comiera, primero lo probaba Nehemías. Si alguien le quiso hacer maldad al rey y Nehemías caía muerto, vive el rey, pero que el rey no muera. Entonces, ese era un trabajo muy importante. Él cuidaba que nadie envenenara al rey. Además de eso, era de su absoluta confianza. Tenía acceso muy cercano al rey todo el día. Todo el día tenía acceso. Además, podía influir en sus decisiones. ¿Cómo tenía que ser un copero? De acuerdo a lo que estuve leyendo, tenía que ser guapito. Un copero guapito. Así que Nehemías era guapito. Era un copero de buena presencia, pero también tenía que tener una personalidad atractiva. Debía ser agradable. Dicen que por el rango de importancia que tenía el copero, mucha gente venía con él a buscar favores del rey. Así que el trabajo de él era muy interesante. Vamos a decir que era como su consejero íntimo. Así que cuando Nehemías, esa mañana, llega, no crean que llegó de un día para otro a pedirle al rey. Dice lo que leímos al principio, que cuando escuchó el informe, rasgó su ropa, lloró y oró por la situación en que estaba su pueblo. Nehemías aprovechó, no se aprovechó, aprovechó su posición de confianza ante el rey y el testimonio de su vida para interceder en favor de su pueblo. Ya Nehemías tenía meses orando porque tenía que pedirle algo al rey. Y entonces confesó sus pecados. Pero miren qué interesante. Fue muy atrevido en su oración. Fíjense, ¿se acuerdan de Moisés? Cuando Moisés le dice a Dios, ¿sabes qué? Yo no voy a dar un paso si tú no vas con nosotros en el recorrido en el desierto. Vete, le dice Dios, yo te voy a... No, vámonos juntos. Es un atrevimiento. ¿Se acuerdan Jacob luchando con Dios mismo? ¿Qué le dice? No te voy a dejar si no me bendices. Pues también Nehemías. Miren lo que dice, vámonos juntos, 8 y 9 de Nehemías 1. 8 y 9. Fíjense bien lo que Nehemías le recuerda a Dios. No que Dios se le olvide, hermanos, pero necesita intercesores. El pastor nos ha hablado mucho de la intercesión. Necesita Dios que nosotros seamos intercesores, que oremos unos por otros. Dice 8 y 9, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿No les parece una promesa muy hermosa? No importa dónde estemos dispersos, el Señor nos va a traer cuando nosotros cumplamos sus promesas. Entonces, ¿cuándo se encuentra con él? ¿Qué pide Nehemías? Fíjense que también fue atrevido con Dios, pero también fue atrevido con el rey. Tú vas y le dices, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un favor. ¿Qué quieres? Pues
dame poquito tiempo. No, Nehemías fue firme en su petición, le dice, quiero tiempo. Ni sé cuándo me voy, pero tampoco sé cuándo regreso. ¿Ok? Necesito tiempo. Número 2, dame cartas para que los gobernadores me dejen pasar. ¿Sí? Para que me vayan quitando los estorbos del camino, dame por favor cartas. ¿Sabes qué más quiero? Le dijo, madera. O sea, dijéramos nosotros, limonero y con garrote. O sea, pedía todavía madera porque la iba a llevar para la reconstrucción de su casa, del muro, necesitaba material. Pero el rey le dijo, ¿sabes una cosa? No nada más te voy a dar eso. Te voy a dar capitanes, te voy a dar gente a caballo. ¿Ustedes creen que se lo dio nada más porque era su copero? Miren lo que dice el 2.8, y hay que marcarlo bien en nuestra Biblia. Dice el 2.8, la última parte. Dice, y me lo concedió el rey porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Ese es el secreto. Era un copero y era muy fiel y era muy leal al rey y estaba dando la vida por el rey. Pero todo esto que el rey le concedió, hermanos, es porque la mano de beneficio de Dios estaba con él. No sé ¿cuál es la ocupación diaria que tú tienes? Tenemos diferentes ocupaciones. Pero aquí la pregunta es, ¿será que Dios te está preparando hoy para una misión en el futuro? Así como estuvo preparando con su fidelidad y lealtad al rey Nehemías para la tarea futura que tenía que hacer. El Señor nos usa, hermanos, como puede, a veces hasta ni nosotros queremos. Y el Señor nos usa para testificar en su nombre. Miren el rey Artajerjes, todo lo que le concede. ¿Por qué? Porque era un hijo leal. Pensemos en nuestras ocupaciones. ¿Cuál es el testimonio que damos a la gente con la que tratamos? Es un testimonio de que somos hijos de Dios, de que la mano de Dios está sobre mí. Ese es nuestro testimonio. Muy bien, pero no nada más fue copero. Se fue y se convirtió en constructor. Él no era ni constructor, ni arquitecto, ni militar. Era simplemente un servidor fiel en el palacio. Pero ¿saben qué usa Dios? La integridad de un hombre para hacer milagros. Fíjense bien, tuvo que dejar la comodidad del palacio. Estaba muy cómodo, bien a gusto, comía con el rey. Pero él tenía una misión de sacrificio. Fíjense que, imagínense ustedes, el pueblo triste, abatido, frustrado, ven llegar a Nehemías con ejército. Eso levantó un polvorín entre los del pueblo de Dios y los enemigos. Cuando llegó, quiero que sepan que no llegó a informar inmediatamente, no, calladito llegó y dijo, ok. En la noche salió y en la noche fue a revisar las ruinas en las que se vivía en Jerusalén. ¿Saben que si tienen tiempo le dan una leída en Nehemías 2? Ya que vio todo, la magnitud del trabajo, dijo, venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que no seamos objeto de deshonra. Tuvo muchos problemas. Es más, trabajaban medio tiempo y medio tiempo se defendían. ¿Por qué? Porque empezó la oposición. Hay mucha gente que no le gusta que al pueblo de Dios le vaya bien. No, hombre, estamos buscando esto para que no le vaya bien al pueblo de Dios.
No queremos ver el pueblo de Dios triunfante, porque, se me hace que están haciendo las cosas chuecas. No, hermanos. Fíjense lo que él le dice: venid y reconstruyamos el muro. Tenían que defenderse de los de adentro y de los de afuera. Tenían estrategias. Al sonido de la trompeta nos vamos a reunir. Dice la Escritura que trabajaban de sol a sol. Hasta se dormían vestidos por si llegaban a atacarlos. Es que la oposición fue muy fuerte para Nehemías. La oposición nunca falta, hermanos, ¿ok? Donde sea, hasta en la casa. A alguien le dices que todo me llevas la contra. La oposición nunca falta. Sí que existieron dos personajes, Sanbalat y Tobías, que ridiculizaron el proyecto de Nehemías. ¿Saben qué le dijeron? No, hombre, le dijeron: vas a construir una pared hasta una zorra. Le da un par de patadas y tira lo que estás construyendo. Nehemías no perdió tiempo discutiendo con ellos. No, a lo contrario, dice, oró y siguió trabajando. Cuando hacemos la voluntad de Dios, las críticas, hermanos, no nos detienen. Vamos a seguir sirviendo. Fíjense que fue en escalada, Sanbalat y Tobías primero lo humillaron, luego se enojaron porque no lo hacían enojar a él, y por último trataron de matarlo. O sea, como Nehemías no les prestó atención, fue subiendo el acoso hacia Nehemías. ¿Qué pasó con la oposición? Trataron de meterles miedo. Hubo cansancio y desánimo para la gente. Problemas dentro. ¿Saben de qué se dio cuenta Nehemías? Que el mismo pueblo estaba explotando a sus hermanos. Somos todos familia. ¿Por qué nos atacamos unos a otros?, les dijo Nehemías. Somos el mismo pueblo. Muchas veces los mayores problemas que enfrentamos vienen de dentro. Aquí, nosotros en el hogar a veces, en ese espacio de 4 paredes o las que tengan, allí a veces se pasan las batallas más grandes en la vida, en el mismo hogar. Así le pasó a Nehemías. Dentro del pueblo, allí se estaban atacando unos a otros. Hubo muchas distracciones. Una vez lo mandaron llamar. En Nehemías 6:3 lo mandan llamar, le dicen Tobías y Sanbalat: hey, ven que queremos hablar contigo, pero en realidad querían matarlo. Y él les dijo: ¿saben qué? Estoy muy ocupado, dice. Ahora pues no puedo ir, pero miren lo que le dice a Dios él, 6:9. Ese me pareció también un mensaje muy importante, 6:9. Dice: ahora pues Dios, 6:9 la última parte. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. O sea, no puedo contra ellos, Señor, pero dame fuerza con tus manos. Encontraremos toda suerte de oposición, como le sucedió a los edificadores de Jerusalén. Pero si velamos, oramos y trabajamos como lo hicieron ellos, Dios librará nuestras batallas y nos dará preciosas victorias. 3 cosas, hermanos. Vamos a velar, vamos a orar, pero también hay que trabajar. También hay que hacer nuestro esfuerzo para librar estas batallas. Nehemías fue copero, Nehemías fue constructor y terminó como gobernante. ¿Por qué? Porque él, cuando acabó de hacerse el muro, él mismo se estableció como gobernador, pero escogió hombres piadosos. ¿Saben? Y aquí es muy importante la parte final del libro de Nehemías, porque había que hacer reformas. Lo primero que hicieron, que eso levantó el ánimo en la gente, ¿saben qué fue? Le pidieron a Esdras
que se parara así en un púlpito y abriera los libros de la ley. Esta gente que estaba escuchando habían sido personas que estaban en la cautividad. Es más, algunos habían nacido en la cautividad, sus padres habían estado en la cautividad. Era gente que ya no había tenido los cultos en el santuario, los sacrificios, ya no. Era gente que había perdido esa conexión. Cuando Esdras se para y abren los libros, la Biblia voy a decir, entonces la gente comienza a llorar. ¿A llorar por qué? Porque habían sido muy infieles sus antepasados. Y Nehemías y Esdras les dicen, no lloren. Es día de gozo. Vayan y compartan comida con sus hermanos. Vayan y compartan este mensaje con sus hermanos. Es día de gozo. Pero había que restaurar al pueblo de Israel también. Los muros ya estaban listos. Como les digo, qué rapidito construimos, qué rapidito arreglamos, pero ahora venía lo que había quedado adentro, las familias del pueblo. ¿Y eso cómo se iba a reconstruir? Dice un mensaje que leí, que si hubiese nada más Nehemías, que si hubiese nada más reconstruido las murallas y no hubiese reconstruido al pueblo, en algún momento iban a volver a destruirse. ¿Qué reformas hizo Nehemías? Hermanos, y estas reformas deberíamos nosotros también atesorarlas para llevarlas adelante. Recuerden, no podemos empezar con reformas si no ha habido un reavivamiento, porque entonces las reformas nos hacemos legalistas. Pero viene un reavivamiento donde cada quien pone su vida en la presencia de Dios, cada quien. Y Dios y el Espíritu Santo y el sacrificio de Cristo nos llevan a reformas. Reavivamiento y reformas. Y cuando nosotros oramos, hagamos como el cantito, Señor, te pedimos un reavivamiento que empiece primero en mí. No esperes que las reformas o el reavivamiento comience en la persona que está al lado de ti. No, esto es tú solito. ¿Qué reformas hizo? Número 1, puso la palabra de Dios en primer lugar. Era lo que los iba a regir. Yo me pongo a pensar, si no leemos la Biblia, mi pregunta es, ¿quién guía nuestras decisiones? No sé. Si no lees la Biblia, ¿quién te ayuda a tomar tus decisiones? Número 2, llamó al pueblo al arrepentimiento. Llamó al pueblo a que confesara sus pecados. Número 3, obediencia a la ley de Dios. Por testimonio personal, por inspiración y por su ánimo. ¿Saben específicamente qué mandamiento él trae a colación en sus reformas? La observancia del sábado. Porque él se dio cuenta que la gente estaba trabajando, pisando el lagar en día sábado. Se dio cuenta que venían mercaderes y que vendían al pueblo de Judá, le vendían y la gente compraba en sábado. Y entonces esa fue una de sus reformas. ¿Qué hizo Nehemías? Cerró las puertas de la ciudad el viernes en la tarde. Se acabó, ningún mercader entra. Y ya el sábado en la noche volvía a abrir las puertas. Si no querían por las buenas, le dijo al pueblo, pues por las malas, aquí les cierro el mercado. Las reformas que tuvo que hacer. Otra reforma que tuvo que hacer, matrimonios. Eso para mí fue así muy impactante, porque muchos se habían casado con infieles y los despacharon. Hizo separación. No entiendo esa parte, pero se fueron las mujeres o los hombres con los hijos cuando habían hecho matrimonio con los infieles. ¿Qué otro dijo? Convocó a la unidad.
¿Se acuerdan que ese es nuestro tema de lección esta semana? Dice 1 Corintios 2:16, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y decía la lección esta semana, tener la mente de Cristo, reflejar su gloria, es vivir en unidad en la iglesia. Eso me llamó la atención de un comentarista que dijo, una iglesia unida refleja la gloria de Dios y tiene la mente de Cristo. Ese que sea nuestro deseo aquí en la iglesia de Fort Worth Sur, que reflejemos el carácter de Cristo con una iglesia unida que se ama. El liderazgo espiritual, hermanos, no es para débiles de corazón. Dios sigue buscando personas dispuestas, no tal vez las más capaces, pero sí personas dispuestas y consagradas para llevar adelante la obra que nos toca. No sabemos cuántos años más. Tal vez mi generación pase al descanso y Cristo no haya regresado. Pero tenemos una obra que hacer mientras vivamos. Dios sigue buscando personas que lloren por la condición de su pueblo, que oren con fervor y que actúen con valentía y permanezcan fieles hasta terminar la obra. Tal vez tengamos que levantar muros en nuestro hogar. Tal vez tengamos que reedificar aquí en la iglesia, pero siempre guiados por la voluntad de Dios. Y Nehemías 10:29, termino con esto. Dice de Nehemías 10:29. Allí donde él nombra a todos, dice el 10:29, se reunieron con sus hermanos y sus principales para declarar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, todos los decretos y estatutos de Jehová, nuestro Señor. Qué escena tan maravillosa, hermanos. Todo el pueblo unido diciendo, hey, regresemos al pacto. Sería una escena muy agradable para Dios y los ángeles, el que sus seguidores de esta generación se unieran como lo hizo el Israel de antaño, del tiempo de Nehemías, en un pacto, hermanos, un pacto solemne para que guardemos todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Ojalá ese es nuestro deseo, que como iglesia nos unamos como pasó en el tiempo de Nehemías. Que Dios nos bendiga. Gracias, hermana Miriam. Fue una delicia estudiar la palabra con ella. ¿A cuánto les gustó el mensaje? Qué bonito, ¿verdad? Es estudiar la palabra de Dios, que podamos hojear, que podamos ver lo que nos dice la historia para vivirlo en el presente. Los voy a invitar puestos en pie a entonar el himno 502. Himno 502. Nunca esperes el momento de una gran acción, ni que pueda lejos ir tu luz. Tus pequeños actos pueden ser de bendición. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés.
Puedes en tu cielo alguna nube disipar, haz a un lado tu egoísmo cruel. Aunque solo un corazón pudieres consolar, brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Puede tu talento alguna cosa descubrir, con tus botas podrás creer. El pan pueda puede creer. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, gracias Señor por tu palabra. Gracias por los ejemplos bíblicos que tenemos de ánimo y de esperanza. Padre, como iglesia te rogamos que nos mantengamos unidos y fieles. Y en el lugar donde estemos, Señor, brillemos para vida eterna. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.